Bienvenidos de nuevo a Estación Pixel. Final Fantasy VII ha sido una obra de culto desde hace décadas, y su recién lanzado remake trae mucha expectativa. Algunos no conocen a profundidad el juego, por ser muy jóvenes o por nunca haberse interesado en él. Por eso, el día de hoy queremos contarte la historia de lo que rodeó a su creación y el por qué marcó a una generación completa. Yo soy Waffles, y acompáñanos a nuestra siguiente parada, Estación Pixel. El surgir de Final Fantasy es todo menos lo glorioso que conocemos de la franquicia hoy en día. La cantidad de millones vendidos de los títulos de la misma hasta la fecha era algo que apenas podía siquiera imaginar un joven Hironobu Sakaguchi. La mayoría de ustedes lo sabrá, pero Squaresoft era una compañía a punto de entrar en quiebra después de los fracasos que habían supuesto títulos como Nice Knight o 3D World Runner. A las puertas de la quiebra de Square aparecería de la nada Enix con su popular Dragon Quest, y Sakaguchi, pensando que él podría hacer un trabajo mejor que este último, puso sus esfuerzos en un proyecto de este tipo. El tiempo mostró que Sakaguchi tenía la razón en sus palabras, y décadas después sus títulos eran aclamados, aplaudidos y vendidos como ni en sus mejores previsiones. Así, de la mano de Nintendo, fueron lanzando título tras título, llenándonos de títulos inolvidables como el Final Fantasy IV o el Final Fantasy VI, y mostrando el prodigio que un desarrollador como él podría llegar a alcanzar. Al llegar la idea de un nuevo Final Fantasy para una nueva generación de consolas, Sakaguchi quiso ponerse a la cabeza del proyecto nuevamente, ya que no había tenido un papel muy activo en el último título numerado, el Final Fantasy VI, y empezó a desarrollar una historia sobre detectives, centrada en un personaje que lucharía contra la corrupción en la ciudad de Midgar, la capital de Gaia. Esta idea daría un vuelco cuando Yoshinori Kitase, director de Chrono Trigger, y Kazushige Nojima se unieron al proyecto. Nombres como Shinra, Avalancha y Sephiroth aparecieron. Las bases del juego estaban sentadas, y con algunos retoques sobre el título que fueron relativamente ligeros y la introducción de los Limit Break, Final Fantasy VII ya tendría casi su forma definitiva. El equipo de desarrollo se completó con un diseñador novato llamado Tetsuya Nomura, que sería el encargado del diseño de personajes del juego, definiendo la estética que tendrían los mismos. Cloud pasó de ser un chico de cabello negro a ser un rubio con cabello de pinchos y una espada gigante. Barret dejó de ser un arquero para convertirse en un cyborg, y el diseño de Aerith se incluyó para añadir un toque de feminidad. Además de ellos, también añadió algunos personajes que redondearían al party en el juego final. Tifa, la competencia de Aerith, que se quería plasmar como una completa contraparte de esta última. Sid, el tipo del cigarro grande y de las malas maneras. Red 13, inspirado en los indígenas americanos. Kate Sid y la ninja Yuffie para el toque de ternura, además de Vincent, que ya no sería un detective de terror sino un no muerto misterioso. Lo que Sakaguchi deseaba para el título era explorar temas más abstractos, con la idea del mundo como un ser vivo del cual se abusaba. Temas complejos que apenas si se habían tocado superficialmente en un videojuego. Adaptar la narrativa visual sería un proceso complejo por el que Sakaguchi no tenía miedo de pasar. Los planes de Square eran ambiciosos, ya que en su nuevo título desarrollarían personajes en 3D, batallas renderizadas y composiciones musicales ricas que dejaban atrás a los MIDI. Sin embargo, las noticias no serían tan positivas para Nintendo, debido al anuncio del uso de cartuchos para su nueva consola, que tenían una capacidad de apenas 64 MB. Esto tornó la balanza en favor de Sony, quienes habían desarrollado una nueva tecnología basada en el CD-ROM, lo que trajo consigo asperezas entre Nintendo y Square. Esto, en lugar de detener a Sakaguchi, hizo que le introdujera aún más empeño al desarrollo y que Final Fantasy creciera aún con más fuerza. Se añadieron nuevos minijuegos, al igual que diálogos ramificados, así como impresionantes batallas contra jefes, y unas preciosas escenas CGI que distaban mucho de los scripts de los juegos anteriores. Al final, el presupuesto llegó a ser tan grande que superó los $40 millones en un principio, pero que se duplicó al implementar la campaña publicitaria en América. Llegado el momento de presentarse, Final Fantasy VII se lanzó el 31 de enero de 1997 para el público japonés, y 9 meses después en los Estados Unidos.
Por fin el público lo tenía. Una chica en primer plano que es dejada atrás para darnos a conocer la inmensa ciudad de Midgar mientras la cámara se aleja de la misma. El plano continúa para llevarnos hasta las vías ferroviarias en las que un tren se aproxima. Avalanche y Cloud descienden de él. Tan solo un minuto más adelante empieza una batalla completamente poligonal, nunca antes vista dentro de ningún Final Fantasy. La cinemática es un espectáculo visual para la época y demuestra lo que la nueva generación será capaz de mostrarnos. El juego tuvo un recibimiento increíble. Las batallas te dejaban con la boca abierta, las cinemáticas quitaban el aliento y la historia calaba tanto en ti que el apropiarte de la misma y abrazar sus personajes no podría ser más fácil. Que un título que siempre se había caracterizado por traer magia y presentar la maldad pura para ser combatida, trajera temas tan adultos como la soledad, las relaciones personales, el encontrarte a ti mismo o a la muerte por primera vez definitiva, te hacían sentirte realmente identificado con lo que te estaba presentando. Hablando del tema de la muerte, Sakaguchi y Kitase se habían guardado un último as bajo la manga. En sus juegos anteriores, el matar y resucitar sus personajes era casi un cliché. Las muertes no tenían consecuencias en sus anteriores juegos, y al parecer nadie vio venir una escena recordada aún hoy dentro de la historia de los videojuegos en un personaje tan importante como en el que ocurrió. A estas alturas dudo que sea un spoiler, pero por si alguien no supiera sobre la escena y sobre el personaje, dejaré las cosas en este punto. Esta y otras decisiones argumentales, como por ejemplo el dejar abierto intencionalmente el final tanto para protagonistas como para Shinra, debido a que Square consideraba que nosotros conocíamos lo suficiente de los mismos como para hacernos la idea de qué ocurriría con ellos, solo terminaría de hacer nuestro apego por el juego aún mayor. Tan solo habían pasado 3 días, y Final Fantasy VII había vendido más de 2 millones de copias. Estados Unidos, que había sido un territorio tan cerrado para los RPG, tuvo que adelantar la salida del juego, y con este se sentarían las bases para los fanáticos del rol en los Estados Unidos, un país que nunca había mostrado real interés por este género. Final Fantasy VII marcó un hito no solamente para Squaresoft, sino para los videojuegos en general, no solamente en su natal Japón, sino por fuera de él. Los personajes no dejaban de aparecer en otros videojuegos. La fiebre por Final Fantasy invadía el mundo entero. Square no podría estar más orgullosa. Algunos años después, Square decidió dar de alguna forma un universo expandido para Final Fantasy VII. Dirge of Cerberus se convirtió en un título olvidable. Crisis Core se establecía como un spin-off cuanto menos interesante sobre la historia de Zack, y la película de Final Fantasy VII Advent Children, aún con buenas intenciones, resultó siendo una alta dosis de fanservice. Y es que muchos anhelábamos que alguna de estas entregas pudiera terminar los capítulos que habían quedado inconclusos en el juego original, pero ninguno de ellos logró amainar el hambre por más Gaia. Por eso el hype llegó a ser tan grande cuando se anunció su remake, cosa que si eres muy joven no vas a entender. Si no jugaste el juego en su época, sino 1 o 2 décadas más tarde, te sería imposible entender la importancia de su lanzamiento. El salto a la nueva generación, los gráficos que te hacían colgar la mandíbula, los personajes tan bien llevados. Si los comparabas a los Final Fantasy de SNES, sin demeritar los juegazos que hubo en el mismo, era todo lo bueno que había podido mejorar, era ir más allá de las expectativas que tuvimos. Final Fantasy VII está lejos de ser un juego perfecto, y aunque pareciera extraño, ni siquiera es el más popular de todos los títulos, ya que el Final Fantasy X le quitó ese puesto. Sin embargo, se convirtió en un juego que marcó a una generación, una de las creaciones más queridas de Square, y un título que haría que la compañía llegara hasta el lugar en el que hoy día se encuentra. Yo ni siquiera tengo Final Fantasy VII entre mis juegos favoritos, ese título se lo lleva el Final Fantasy IX, pero para mí es imposible negar lo excelente que es, más aún si lo ponemos en el contexto y lo que significó el juego, por lo que mostró y por la forma en que ocurrió. Y comprendo perfectamente el por qué es el favorito de muchos y por qué el lanzamiento de su remake hace pocos días era un evento tan trascendental. No he podido siquiera comprarlo aún, pero espero con ansias tenerlo entre mis manos para poder recordar lo que es caminar por las calles de Midgar nuevamente. Y bien, espero que les haya gustado el recorrido por los sucesos y legado de uno de los juegos más importantes dentro de la historia de los videojuegos.
El saludo de hoy es para Javier Andrés Millas. Recuerda que si quieres un saludo en el próximo video, solo tienes que decirlo en la caja de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete y activa la campana para más contenido como este. Yo soy Waffles, esto es Estación Pixel y nos vemos la próxima.